En el Complejo Judicial Norte, es que allí se encuentra el presidente de la República con otras autoridades del Consejo de la Judicatura para inaugurar este complejo judicial que, por cierto, ya está ofreciendo servicios a la ciudadanía desde el 16 de enero. Ahí vemos al presidente de la República que luego de haber recorrido las instalaciones se acerca en estos momentos al lugar donde se hará esta inauguración, el evento oficial de inauguración. Esta infraestructura de más de 50.000 metros cuadrados de construcción atiende a todas las áreas que tienen que ver con la justicia y está en servicio, decíamos, desde el pasado 16 de enero. Nos vamos a enlazar de inmediato porque está iniciando este evento, así que sean todos bienvenidos. Buenos días a todos los presentes. El Consejo de la Judicatura da la más cordial bienvenida al evento de inauguración del Complejo Judicial Norte de la ciudad de Quito. Saludamos a las distinguidas autoridades de la mesa directiva, así como a los delegados nacionales y locales de las diferentes instituciones del Estado que se han dado cita a este acto. Para el Consejo de la Judicatura es un gusto dar la bienvenida a cada uno y cada una de ustedes a la inauguración de este nuevo y moderno complejo judicial, con el cual la ciudadanía de Quito podrá vivir la transformación real e integral de los servicios de justicia. A continuación, invitamos a todos los presentes a ponerse de pie para entonar el himno nacional del Ecuador. Esto lo realizaremos con el acompañamiento de la Banda Sinfónica del Consejo Provincial de Pichincha. Tomemos asiento, por favor. Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad, la ciudad más antigua de Sudamérica, hoy estrena un complejo judicial que brindará servicios de excelencia y calidad a todos sus habitantes. En este momento me permito invitar al podio al doctor
Marco Rodríguez Ruiz, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, quien brindará el discurso de apertura. Buenos días con todos los presentes. Economista Rafael Correa Delgado, presidente de la República del Ecuador. Doctor Gustavo Zalc Robben, presidente del Consejo de la Judicatura. Doctor Carlos Ramírez Romero, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Doctora Rosana Alvarado Carrión, presidenta subrogante de la Asamblea Nacional. Doctora Lady Zúñiga, ministra de Justicia. Señores y señoras jueces y juezas nacionales, conjueces nacionales, vocales del Consejo de la Judicatura, compañeros, colegas y amigos jueces provinciales, de tribunales y de primera instancia, abogados en libre ejercicio profesional, usuarios y público en general. Estas palabras de inauguración del Complejo Judicial Norte de Quito las emito sobre todo en mi condición de funcionario judicial con 24 años de trayectoria, en los que he sido fiel testigo de las últimas 3 décadas de historia de la función judicial. En efecto, cuando en 1993, en calidad de ayudante judicial, empecé a trabajar en la función judicial, todos los judiciales de Quito estábamos agrupados en el antiguo Palacio de Justicia de la calle Piedrahíta, mientras que las inmensas máquinas de escribir Remington y el papel carbón para hacer boletas, que si nos equivocábamos en una letra había que empezar de nuevo, era lo que retumbaba en el cubículo del judicial. Luego, conforme crecía la ciudad y sus habitantes, y los procesos judiciales se multiplicaban, el espacio del Palacio de Justicia se tornaba cada vez más estrecho y nada funcional para todos los servicios judiciales que demandaba la ciudadanía quiteña. Entonces, las judicaturas empezaron a desperdigar por varios edificios y el servicio al usuario se caotizó. La tecnología continuaba ausente del ámbito judicial, la normativa adjetiva y sustantiva se quedaba más desfasada y la designación de jueces a dedo como cuota de poder político era lo que regía. Sin embargo, la álgida situación de la función judicial tocó fondo cuando el Ecuador tuvo que pasar largos meses sin Corte Suprema, porque en diciembre de 2004 fueron destituidos inconstitucionalmente sus magistrados por el Congreso de ese entonces. Había que esperar un punto de inflexión, algo tenía que cambiar para sembrar mejores derroteros para la históricamente olvidada y hasta vilipendiada función judicial. Entonces, la consulta popular de mayo de 2011 y poco a poco vinieron mejores días para la administración de justicia del país, lo cual se empezó a consolidar sobre todo a partir de 2013 con el actual Consejo de la Judicatura, presidido por el doctor Gustavo Zalc Robben, quien se ha erigido como el gran reformador del sistema de justicia del Ecuador. Así, con origen meritocrático de todos los jueces y juezas, único sistema que prevé transparencia, control social e independencia, pues al no deberle nada a nadie para la designación, el juez únicamente obedece a su capacidad y probidad para ejercer y acceder a su cargo, buscando siempre la verdad procesal, tal como anhela Ferrajoli. Con actualizada e innovadora normativa, el COIP y el COGEP son una muestra palpable de aquello. Con tecnología de punta al servicio de la justicia, ahora asistimos a la inauguración de este gran complejo, que no solo constituye un edificio moderno que alberga a 790 funcionarios, de esos 134 son jueces, y que cuenta con 66 salas de audiencias, sino que fundamentalmente implica una concentración de judicaturas y de servicios judiciales en Quito y en la provincia de Pichincha nunca antes visto en la historia. De esta manera, los colegas abogados en libre ejercicio profesional nunca más tendrán que peregrinar de un lado a otro
muchas veces sin saber en dónde están ubicadas las distintas judicaturas, con todo lo cual los usuarios del sistema de justicia serán tratados con la dignidad, eficiencia y esmero que se merecen, en un solo espacio, en el que podrán asistir a que se resuelvan sus controversias, así como a reclamar sus legítimos derechos, con un beneficio en tiempo, tranquilidad y dinero incalculables. Bienvenidos y bienvenidas, colegas abogados en libre ejercicio profesional y usuarios en general, ulteriores beneficiarios de esta magnífica edificación, a esta, su Casa de la Justicia, porque así lo ha querido el pueblo ecuatoriano y porque así lo ha impuesto el vértigo de la historia. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Marco Rodríguez Ruiz, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, por su intervención. A continuación, invitamos a ver un video que hemos preparado para ustedes y que resume los servicios que la ciudadanía tendrá a su alcance en este nuevo complejo judicial de Quito. Aquí funcionaba el único edificio, el mayor edificio de las dependencias judiciales, en donde funcionaba lo que es juzgados de lo laboral, de lo civil, de inquilinato principalmente. ¿Cómo eran esos juzgados? Un mercado central, más o menos. Funcionaba todo y todos acudíamos ahí, y todos teníamos que extender las manos para que nos atiendan y todo lo demás. Sobre todo el archivo. Los archivos eran totalmente en el piso, no había espacio, no había dónde. A veces, es más, se perdía la documentación. No había una buena atención, ¿no? Los juzgados lamentablemente tenían que estar hacinados en una sola sala. Se atendía lógicamente la atención de los auxiliares, del secretario, y otra sala muy pequeñita se le reservaba para el juez. Entonces no había donde hacer una espera, nadie no se daba turnos ni nada por decirlo, sino que ahí se llegaba la buena de Dios. Así es como recuerdan estos abogados las condiciones en las que se desenvolvía el sistema de justicia en Quito. Por más de 40 años, la ciudadanía realizó sus trámites judiciales en estas inadecuadas instalaciones. Con el crecimiento de la ciudad y su población, los usuarios superaron la capacidad de este inmueble, que resultó inconveniente para una eficaz atención a la ciudadanía. Con la venta y demolición de este edificio, los juzgados fueron trasladados a varios sitios de la ciudad, dispersando el servicio de justicia en la capital. Ante esta realidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura Definitivo planificó 2 obras para superar este problema. Pero mientras se realizaba la construcción de los nuevos complejos judiciales para Quito, se reubicaron algunas unidades y se abrieron espacios apropiados para mejorar el acceso de la población a la justicia. En este marco, y pensando siempre en una adecuada atención a los usuarios, se inauguraron y remodelaron varios espacios en la capital, entre ellos el edificio de la Corte Provincial de Pichincha, la Unidad Judicial de Tránsito, el Tribunal Contencioso Administrativo, la Unidad Civil, así como las unidades del Sur y los Valles. Para la construcción de este centro judicial, la función ejecutiva, por disposición del presidente de la República, entregó el terreno y los recursos en el marco de la transformación de la justicia dispuesta en la consulta popular de mayo de 2011. Y ahora, con una inversión de $65 millones, la más importante en los últimos 40 años en infraestructura judicial en Quito, se inaugura esta mega obra de más de 50.000 metros cuadrados de construcción. Un espacio digno, con un modelo integral que concentra los servicios de justicia en un solo lugar y evita que los usuarios peregrinen por varias unidades judiciales. En el complejo judicial trabajan en total 144 jueces del Tribunal Penal, la Unidad Cuarta de Familia, los juzgados primero, segundo y tercero de familia, mujer, niñez y adolescencia, la Unidad Penal y Contravenciones, el Tribunal Contencioso Administrativo, el Tribunal Contencioso Tributario, la Unidad de Trabajo, la Unidad de lo Civil, la Dirección Provincial de Pichincha y el Centro Nacional de Mediación, con 6 salas donde los usuarios pueden resolver sus conflictos
sin la necesidad de ir a un juicio, firmando acuerdos que tienen la misma validez que una sentencia judicial. Quienes ya han utilizado los servicios en el nuevo complejo califican como positiva la inauguración de esta magna obra. Vengo hoy y me sorprendí porque está muy rápido. Es un ahorro de tiempo para los profesionales porque realmente se avanza un poco más. Aquí hay unas instalaciones amplias, que hay un personal eficiente, que yo no me he demorado mucho tiempo en presentar una demanda con nuevo acoger. Y ahorita que vengo a hacer un trámite me encuentro con un edificio que está hábil para todos los que tenemos este problema de discapacidad. Esto demuestra la gran inversión y la importancia que ha dado el Estado al sistema de administración de justicia. El complejo judicial cuenta con 66 salas de audiencia, equipadas con tecnología de punta para grabación de audio y video, 2 cámaras de Gesell y más de 90 ventanillas de atención diferenciada de acuerdo a la necesidad de los usuarios, quienes podrán verificar su turno en las pantallas informativas colocadas para este propósito. Pensando en una atención integral, existe un espacio destinado a la Defensoría Pública, equipos técnicos de médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Una sala lúdica para atender a los menores de edad mientras sus padres realicen sus trámites judiciales. Un archivo con un sistema de localización de expedientes más ágil y espacios de consulta de causas para que los usuarios revisen sus procesos. En este moderno edificio no podían faltar los accesos para personas con discapacidad, letreros en braille y señalética en español y quichua. Cumpliendo un óptimo modelo de gestión, existen accesos de circulación diferenciada para ciudadanos, jueces y personas privadas de la libertad, así como salas de aseguramiento para ubicar a los detenidos en un proceso antes de ingresar a las audiencias. Se ha dado un gran cambio con este nuevo edificio. Al juez le ha dado la posibilidad de poder administrar la justicia en un ambiente adecuado, funcional. Este edificio está contemplando todas las necesidades que se requiere para una administración de justicia eficiente. El cambio es muy diferente, ya tenemos organización y mucho mejor, se puede trabajar de una mejor manera para dar un buen servicio a la ciudadanía. Considero que es un sitio moderno, amplio, cómodo, integral. Al menos mi gremio está muy contento. Quito, especialmente por ser la capital y por el número de litigantes, necesitaba contar con una infraestructura física apropiada. Con esta importante infraestructura y el talento humano necesario, el Consejo de la Judicatura pone al servicio de los habitantes de la capital este complejo, destinado a la protección de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria. Sin lugar a dudas, este nuevo complejo judicial forma parte del mandato del pueblo para transformar el sistema judicial del Ecuador, que actualmente se convierte en ejemplo para otros países de la región. Es así que en este momento me permito invitar al doctor Bonifacio Meneses González, magistrado superior del Poder Judicial de Perú y coordinador nacional para la implementación del servicio de flagrancias del Poder Judicial de Perú, para que realice la entrega de una placa de reconocimiento a la función judicial del Ecuador, para lo cual invito al doctor Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, para que por favor reciba esta placa de reconocimiento, a quien invito por favor a pasar adelante de la mesa directiva. El doctor Bonifacio Meneses González va a hacer uso de la palabra en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Creo que no hay mayor satisfacción para un gobernante hacer el servicio que considero, señor, este patriarca latinoamericano, como Eloy Alfaro había sentenciado en su momento, que nada quería para él, nada pretendía para él, nada deseaba para él, sino todo para su pueblo. Y creo que por sus venas corre esa sangre milenaria que ha hecho posible que Latinoamérica pueda estar presente y sobre todo, gracias, y sobre todo decirle, señor presidente, que con esta obra monumental tiene que transportar a los umbrales de la gloria y la inmortalidad. Estoy honrado
de presenciar la inauguración del mayor y más grande centro judicial de Latinoamérica. Y quiero agradecer a la invitación de un jurista de época que ha tenido la bondad de invitarme a esta ceremonia, como es el doctor Gustavo Jalk Robben, que está ocupando justamente ese espacio de ese jurista latinoamericano que todos los jueces aspiramos algún día. Felicitaciones, señor presidente, estoy seguro que sus victorias nuestras también serán. Y creo que son momentos de fe, de confiar, no solo en esos gobernantes que están trabajando en favor de su pueblo, porque decía siempre en los estudios iniciales de derecho que hay que tener fe en el derecho como el mejor instrumento de convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustituto bondadoso de la justicia y sobre todo debemos tener fe en la libertad porque sin ella no existe el derecho, ni la justicia, ni la paz. Quiero hacer entrega de esta placa recordatoria de nombre de todos los jueces del Perú, a este jurista latinoamericano. Y dice: Poder Judicial del Perú, reconocimiento al señor doctor Gustavo Jalk Robben, presidente del Consejo de la Judicatura del Ecuador, por su brillante aporte a la justicia latinoamericana. Lima, febrero de 2017. Agradecemos al doctor Bonifacio Meneses González, magistrado superior del Poder Judicial de Perú, por la entrega de esta placa de reconocimiento a la función judicial del Ecuador. El Consejo de la Judicatura avanza con la misión de hacer de la justicia un servicio público de calidad, digno, oportuno y accesible para la ciudadanía. En este momento invitamos al podio al doctor Gustavo Jalk Robben, presidente del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias. Muy buenos días con todos y con todas. Economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador. Doctora Rosana Alvarado, primera vicepresidenta en ejercicio de la presidencia de la Asamblea Nacional. Estimado doctor Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Estimada ministra de Justicia, doctora Lady Zúñiga. Doctor Marco Rodríguez, presidente de la Corte Provincial de Pichincha. Anabel Hermosa, vicealcaldesa de Quito. Compañeros del Consejo de la Judicatura, Néstor, Karina, Alejandro, Rosa Elena, que conforman el Pleno del Consejo, doctora Doris Gallardo, delegada de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, estimado doctor Bonifacio Meneses, coordinador nacional de flagrancias del Poder Judicial del Perú y juez superior del Poder Judicial peruano, doctor Homero López, presidente de la Federación Ecuatoriana de Notarios, que nos acompaña, señor Grant Leati, coordinador residente de ONU en Ecuador, señoras y señores ministros de Estado aquí presentes, abogados en libre ejercicio, asambleístas, jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, jueces de las Cortes Provinciales, notarios, estudiantes de Derecho que nos acompañan, académicos, público en general. Cicerón dijo que la justicia es un hábito del alma cuya práctica otorga a cada cual su dignidad. La justicia es la posibilidad de construir el bien y la capacidad de reconocerlo, dice la Academia de la Lengua. La justicia como virtud consiste en el hábito o voluntad firme, constante, perpetua y libre del ser humano de reconocer, respetar y otorgar el derecho de los demás. Por consiguiente, la justicia persigue tanto el perfeccionamiento individual como el bien social, lo que la convierte en la virtud universal por excelencia. O como me dijo alguna vez Facundo Cabral en un encuentro casual aquí en Quito, durante su última visita a la ciudad, en esto de la justicia hay que empezar por uno mismo, me decía Facundo, justo con uno, justo con los demás. Siempre soñamos para los habitantes de nuestro país
una justicia oportuna, diligente, gratuita, en vida, con la acción de jueces y juezas que hagan gala de su probidad, con fiscales que ejerzan la acción pública en nombre de la ciudadanía, dirigiendo con eficacia la investigación preprocesal y procesal penal, con defensores públicos que asesoren con calidad a las personas que por sus condiciones económicas requieren de sus servicios profesionales, con abogados en libre ejercicio que litiguen con lealtad procesal. Soñamos un sistema procesal que sea lo que el tenor de nuestra Constitución en su artículo 169 dispone, que sea medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplicidad, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal. En suma, que sea útil para los ciudadanos. La justicia requiere bondad, pero también requiere firmeza y eficiencia. La justicia no es tolerancia con la ilegalidad o la impunidad. Permitir impunidad es permitir injusticia. Por otra parte, la persona que reclame justicia, que también ofrezca justicia en todos los órdenes de su vida. Pobre alma de aquella persona que reclame justicia y practique injusticia. Pobre alma de quien reclama ética calumniando a los demás. ¿Acaso no es repudiable que el usurero pretenda cobrar sus créditos usurarios alegando justicia? ¿No es repudiable aún más que el usurero utilice al sistema judicial como departamento de cobro de sus créditos 5 veces superiores a la deuda original, arrebatando a su víctima su casa y cuanto bien posea? En el año 2005, a Lilian, una madre de familia, le quitaron todos sus bienes para el pago de una supuesta deuda de $200,000 que pocos años atrás inició en 20,000. La justicia actual ha permitido que la señora Lilian recupere su casa y sea indemnizada, se le reconozca como víctima y no como incumplida. En efecto, la justicia de antes protegía al injusto. La justicia de hoy sabe que su misión es proteger a la víctima de la injusticia. Lo recordaba el señor presidente de la Corte Provincial hace un instante. En el año 2004, a pocas cuadras de aquí, se perpetraba uno de los golpes institucionales más graves de la historia de la función judicial del Ecuador, la imposición de la famosa Pichicorte que el Congreso de la época nombró rompiendo toda norma constitucional. Páginas nefastas de la historia de nuestro país que nunca más deben repetirse. El objetivo fue capturar la justicia para someterla a intereses de grupos económicos y políticos. Pero también es cierto que en ese contexto hubo jueces como el doctor Armando Bermeo Castillo, a quien se le propuso quedarse para ser parte de esa corte de facto y que no aceptó, porque no estaba dispuesto a renunciar a sus principios en medio de enormes defectos institucionales. Siempre ha habido gente buena en la función judicial. La justicia es verdad, pero también es igualdad. La igualdad ante la ley se vuelve posible para los ciudadanos en la medida que tengamos una función judicial fuerte, eficiente, conformada por gente justa. La función judicial tiene la misión en la sociedad de volvernos a todos y a todas iguales ante la ley, con los mismos derechos y dignidad. La función judicial es la función igualadora en una sociedad. Para ello, había que liberarla de las influencias externas y de sus propios vicios. Esa fue la orden emanada del pueblo en consulta popular del 7 de mayo del 2011. Y es que la administración de justicia estaba sumida en tal grado de postración que el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado debió convocar al pueblo para que se pronuncie sobre su transformación definitiva. Hoy asistimos a uno de esos actos que se desprenden de ese mandato popular. Asistimos a la inauguración formal de los servicios de justicia en el nuevo y moderno complejo judicial norte de nuestra dorada capital. La estructura es imponente, es elocuente, pero más que eso, es un símbolo que tiene profundo significado. No fue diseñada desde un modelo de oferta, sino desde un modelo de demanda. Aquí se puso por delante la necesidad del usuario, a quien se debe toda institución pública.
Aquí se adaptó la infraestructura al sistema procesal oral y no el sistema procesal a la infraestructura. Es sin duda el complejo judicial más moderno de la región, construido para servir, destinado a proteger derechos, diseñado para el sistema procesal oral y transparente. En este complejo judicial funcionarán unidades judiciales antes dispersas en al menos 9 puntos de la ciudad. Aquí se conjugan modernidad con eficiencia, agilidad con transparencia. Aquí se unen infraestructura, tecnología, jueces de origen meritocrático, modelo de gestión adaptado al requerimiento del usuario, proceso judicial oral y transparente. Es de alguna manera la unión de todos los aspectos que ha significado la transformación de la justicia en nuestro país, lo cual ha sido posible evidentemente gracias a una política de Estado. El Poder Ejecutivo ha entregado sin condición los recursos necesarios para el cambio. La Asamblea Nacional ha proveído de las normas procesales necesarias para una mejor aplicación de los principios constitucionales. La función judicial ha desplegado un trabajo técnico enorme para estar a la altura de las exigencias ciudadanas. Todo esto ha significado mayor protección de derechos, reducción de los niveles de impunidad, mayor seguridad ciudadana, total seguridad jurídica y debido proceso, afianzamiento de la transparencia en la aplicación de valores institucionales. Los verdaderos objetivos son la verdad a la que tiene derecho la ciudadanía, un debido proceso al que tiene derecho todo ciudadano. La función judicial de hoy vive sus valores institucionales y cuenta con sus propios mecanismos constitucionales de autodepuración. Tenemos muy claro, una cosa es la modernización y otra cosa es la transformación. Se moderniza con recursos, con tecnología, con infraestructura, pero se transforma con valores. No permitiremos que estas hermosas infraestructuras, construidas con recursos del pueblo ecuatoriano, se manchen con ineficientes actuaciones, con maniobras alejadas de la lealtad procesal. Aquí también será protegido y respaldado el juez probo, el fiscal honesto, el abogado en libre ejercicio que litiga con lealtad y buena fe, pero también será evidenciado quien abandone su misión institucional, su compromiso con la verdad, su vocación de servicio al pueblo, su juramento de honestidad judicial o su ligereza profesional. Esta edificación debe mantenerse pulcra, desde lo físico hasta lo moral. Aquí no debe haber ni una molécula de oxígeno para la corrupción, ni un centímetro de espacio para la indolencia. El Papa Francisco dice que quien lleva dinero de la corrupción a su casa da pan sucio a sus hijos. Esta frase nos lleva directamente al concepto de independencia judicial. Luis Paulino Mora, histórico presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, decía que la independencia judicial no es un privilegio del juez, sino un derecho de los ciudadanos. ¡Cuánta razón! Y es que esa es la noción correcta, que algunos se resisten a entender. La independencia como privilegio del funcionario nos lleva directamente a la opacidad, a la falta de transparencia, a la ausencia de rendición de cuentas. En cambio, que la independencia judicial, en tanto que derecho de los ciudadanos, nos recuerda que la independencia judicial no es un fin en sí misma, sino un medio para servir mejor, y que solo es tal si está seguida de estándares éticos, de evaluación de desempeño, de régimen disciplinario, en definitiva, de rendición de cuentas. Somos ciudadanos al servicio de otros ciudadanos. Ese es el verdadero privilegio. En materia de independencia judicial, Ecuador puede mostrar los mejores estándares. Primer estándar en independencia, origen de los jueces y su carrera. Antes, 70% de jueces temporales. Hoy, 100% de jueces por concurso, con carrera judicial. Segundo estándar, presupuestos judiciales. Antes, Ecuador, menos del 1% del presupuesto nacional, de los más bajos de América Latina. Jueces peor pagados de la región. Hoy, presupuestos judiciales en función de las necesidades del servicio y jueces entre los mejor pagados de la región. Tercer estándar, controles éticos. Antes, ausencia de régimen disciplinario. Hoy, régimen disciplinario con debido proceso, básico para garantizar independencia judicial, como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia. Cuarto estándar, oralidad procesal y decisiones transparentes. Antes, sistema procesal escrito, donde el papel aguanta todo, y decisiones tomadas en la soledad de un despacho. Hoy, sistema procesal oral,
con decisiones judiciales en audiencia. No juicio con audiencia, justicia en las audiencias. Quinto estándar, decisiones judiciales debidamente motivadas. Antes, ausencia de capacitación y evaluación de desempeño. Hoy, formación inicial, capacitación permanente y sistema de evaluación de desempeño técnico y permanente. Estos son los estándares objetivos de medición de independencia, en todos los cuales Ecuador se ha convertido en referencia. A estos estándares yo le agregaría otro más, que es la administración de justicia con enfoque de género. En sociedades como las nuestras, las aún marcadas por el machismo, me parece esencial que desarrollemos estándares de medición de la aplicación del derecho con esta perspectiva. No es independiente el juez que, teniendo que administrar justicia, no se haya liberado de las estructuras machistas en las que hemos sido educados. Ese también me parece a mí que es un aspecto que pone en riesgo la independencia a la hora de administrar justicia. En definitiva, sin enfoque de género no hay justicia independiente. En el año 2004, en un estudio internacional sobre confianza de los sistemas judiciales de la región, entre 17 países, Ecuador estaba en el puesto 16 de confianza. En el año 2014, poco tiempo después de la consulta popular de 2011, otro estudio internacional ubica a Ecuador en el segundo lugar de confianza en Sudamérica y en el primer lugar en Sudamérica de la certeza de que el responsable de un delito será sancionado con debido proceso. Algunos quieren volver al pasado porque les gustaba ser jueces sin concurso y andan haciendo encuestas para escucharse a sí mismos solo porque perdieron sus influencias de antaño o no son capaces de volver ganando concursos. Yo quiero aprovechar esta ocasión y muy brevemente, no quisiera alargarme mucho más, pero necesito aprovechar esta ocasión para agradecer a través suyo, señora Presidenta, a la Asamblea Nacional por la expedición de cuerpos normativos tan necesarios para la función judicial ecuatoriana, para poder servir de mejor manera a los ciudadanos en general. Solo me referiré rápidamente a los efectos magníficos que ha tenido la aplicación del Código Orgánico General de Procesos en estos primeros meses de vigencia, desde el 23 de mayo del 2016. Un juicio ordinario, todos lo sabemos, duraba en promedio 3 años. En estos 7 meses de aplicación del Código han empezado y terminado 539 juicios ordinarios en un promedio de 128 días. En estos meses, en lugar de 2 años, han empezado y terminado 18.381 juicios sumarios que han terminado en un promedio de 72 días. En estos 7 meses han empezado y terminado 3.298 juicios ejecutivos en un promedio de 82 días. Pero quizás el efecto más importante, en mi opinión, del Código Orgánico General de Procesos es que ha fortalecido a la primera instancia, porque se ha reducido ostensiblemente los porcentajes de apelación hacia segundo nivel. Y sobre todo, porque antes la conciliación intraprocesal casi nula ha pasado a niveles del 30% de conciliación. Producto de un sistema procesal más ágil y confiable, se ha estimulado la cultura de diálogo entre los ecuatorianos y la capacidad de llegar a acuerdos, porque se ha equilibrado el poder entre las personas. Cuando el poder se equilibra, las personas tienden a ponerse de acuerdo y a negociar. El incumplido ya no le apuesta a un juicio largo para que le cobren en 4 años, sino que tiende a negociar en función de un equilibrio de poder basado en un sistema de justicia más eficiente. Vivimos un nuevo sistema procesal, vivimos una nueva justicia, gracias al pueblo ecuatoriano, gracias al esfuerzo de todos, gracias al trabajo de ustedes, estimados jueces del país. Esta mayor eficiencia ha significado además un ahorro público enorme. Cada dólar, señor presidente, invertido en justicia ha significado mayor protección de derechos a menor costo. Solo un ejemplo más, importante desde nuestra perspectiva humanista. Antes la ejecución de una boleta de excarcelación, cuando por ejemplo alguien había sido declarado inocente, podía tomar hasta 72 horas para su ejecución. Hoy con las boletas electrónicas de excarcelación, el detenido recupera su libertad en un promedio de 4 horas. Ese es el verdadero humanismo, no el que confunde debido proceso con impunidad. Gracias a la presencia del doctor Bonifacio Meneses, gracias por tu gesto generoso, doctor Meneses.
simplemente cuente con la función judicial ecuatoriana, nosotros contamos con el Poder Judicial peruano. De ustedes hemos aprendido mucho de la justicia de paz. Perú es un ejemplo regional de justicia de paz, y si podemos aportar nosotros con nuestros modelos de flagrancia, cuente usted con todo nuestro apoyo. Gracias, presidente Rafael Correa Delgado. Faltan algunos meses para que termine su mandato. Seguiremos teniendo en este tiempo a la oportunidad de más inauguraciones como esta en Quito y otros rincones del país. Seguiremos, por lo tanto, teniendo la oportunidad de agradecerle, de reconocer en usted el mandatario que tuvo la visión de hacer posible esta transformación de la justicia ecuatoriana y de hacer posible los sueños de todo un pueblo a los que me referí al inicio de esta intervención. Gracias al Pleno del Consejo de la Judicatura, compañeros que viven y entienden la justicia desde el bien común. A Ruth Ortiz, nuestra joven gerente de este complejo judicial, abogada y a pesar de ser abogada, buena administradora y gerente, cuenta Ruth con el apoyo del Consejo de la Judicatura en tu titánica labor. Señoras y señores, Cicerón dijo que la justicia es un hábito del alma cuya práctica otorga a cada cual su dignidad. Que este recinto que hoy entregamos a los ciudadanos sea garante de aquello, de la libertad de todos y de la dignidad de cada uno. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Gustavo Yalc Robben, presidente del Consejo de la Judicatura, por su intervención. A continuación, tenemos el agrado de invitar al podio al economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador. Buenos días con todas y con todos. Qué alegría estar aquí, pero después de las elocuentes palabras de Gustavo, ¿qué puedo añadir? Después de la brillante intervención del presidente de la Corte Provincial de Pichincha, ¿qué más se puede decir? En todo caso, sí quisiera expresar mi alegría en este día histórico, no solo para Quito, para la patria entera, para la justicia, para el gobierno, porque esta es una obra que me angustiaba mucho. Algunos creen que independencia de funciones es darse la espalda entre funciones. No, tenemos que coordinar para que marche el Estado. Yo no puedo llamar a un juez para ordenarle declarar culpable o inocente a una persona, pero todos podemos reclamarle a ese juez, empezando del presidente de la República, si se está demorando indebidamente en un proceso. Como ese juez también le puede reclamar al presidente si no cumple con sus funciones de respaldo presupuestario al sistema de justicia, transparencia, etcétera. Y me angustiaba porque después de esa consulta popular del 2011, donde gracias a Dios triunfó contundentemente el sí, pese a la manipulación que quisieron hacer, a tratar de politizar de la forma más elemental cosas trascendentes, muy importantes para la marcha de la República, pese a esa campaña por el no, como la están haciendo para la próxima consulta popular sobre los paraísos fiscales, haciendo creer que es un voto a favor o en contra del gobierno, o que hay algo escondido, como siempre, ¿no? Manipulando a la gente. Pese a aquello, triunfó la fe, la esperanza, en la patria nueva, en la patria de todos, triunfó ese sí, insisto, en forma contundente. Se pudo empezar esta reforma judicial histórica. Estos son los frutos, pero se cometieron errores. El entusiasmo se desbordó algunas veces y al año siguiente ya derrocaban el antiguo Palacio de Justicia, pero sin tener alternativa para las oficinas de los jueces, de las diferentes instancias del sistema judicial que funcionaban en ese edificio. De hecho, lo vendieron a la Asamblea Nacional para descamplear el complejo legislativo, lo cual no se ha terminado todavía, y nada de esto conocí yo, por si acaso. Y se derrocó ese edificio y empeoró la dispersión en lugar de mejorar, y yo me sentía responsable, porque era el responsable político de esa reforma aprobada en las urnas. Empeoró la dispersión de los servicios judiciales en la capital de la República, mientras de todos lados mejoraba. En Guayaquil hemos inaugurado 2 o 3 complejos judiciales que concentran las diferentes unidades en muchos sectores de la patria, Loja, Zamora, etcétera. En Quito se dispersaron aún más, así que realmente era una angustia
cotidiana cuando se acababa este edificio. Muchas veces venía a revisarlo sin avisar cómo iba. Cuando venía el IAEN le pegaba también ahí una chequeada a la unidad judicial. Felizmente lo hemos terminado. Pedimos 1000 disculpas a Quito, a los abogados, a los jueces, a las autoridades del sistema judicial por la demora, pero creo que la demora ha sido compensada con creces. Aquí tiene Quito, aquí tiene Ecuador, aquí tiene nuestro sistema de justicia, la unidad judicial más moderna de toda América Latina. Y pronto inauguraremos la unidad sur, es decir, concentración hasta cierto nivel de los servicios judiciales para tener economías de escala, para tener sinergias, pero a la vez tampoco caer en el exceso de tener una sola unidad en el norte cuando tenemos una ciudad tan grande como Quito. Entonces, tenemos también en los próximos, estamos construyendo y próximo a inaugurarse, me parece que en el mes de abril en Quitumbe, ya la unidad judicial sur, muy similar a esta unidad judicial norte. Queridas ciudadanas y ciudadanos de Quito, del país, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, queridos compañeros músicos de la Banda Sinfónica del Consejo Provincial de Pichincha, qué gusto verlos, muchas gracias por colaborar en este acto. Un saludo al maestro Roberto Pachacama, director de la orquesta, maestro. Queridos obreros, trabajadores, veo muchos presentes aquí, ustedes deberían estar sentados en los puestos de honor. Ustedes son lo principal para esta revolución. Muchas gracias por el cariño, sacrificio con que han hecho esta obra para ustedes, sus familias, para sus conciudadanos. Queridas compañeras que trabajan, compañeros, para mantener la limpieza de este edificio. Veo muchísimas compañeras y compañeros muy humildes que me agradecían, acabo de verlo, me agradecían por el trabajo. Somos nosotros los que tenemos que agradecer por ese trabajo. Está impecable este edificio y esperamos que continúen así. Muchas gracias por ese esfuerzo, por hacer bien las cosas, por servir a los demás. Un abrazo a las autoridades civiles de la Policía Nacional presentes, a las señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional, juezas y jueces nacionales y provinciales. Un saludo a las autoridades de control. Está la señora fiscal general subrogante. El señor fiscal se encuentra en Washington. Un saludo a nuestro hermano doctor Bonifacio Meneses, juez superior del Poder Judicial y coordinador nacional para la implementación del sistema de flagrancias del Perú. Muchas gracias por su palabra. Yo también quería aprovechar este acto para agradecer en nombre del pueblo ecuatoriano el total apoyo que nos ha dado el gobierno del presidente Kuczynski para tratar de encontrar, capturar a los implicados en un caso muy grave de corrupción que tuvimos en la refinería de Esmeraldas y cuyos principales autores huyeron hacia el Perú. Nos ha dado todo el apoyo el gobierno del presidente Kuczynski, pese a importantes presiones que tuvieron también en el Perú, porque es gente muy poderosa. Y usted dijo algo como que el derecho es el principal instrumento para la convivencia armónica y para obtener la justicia. Y a su vez la justicia es el factor principal para alcanzar la paz. Siempre hemos sostenido eso. La paz, más que ausencia de balas, de violencia, es presencia. Presencia es justicia, igualdad de oportunidades, respeto a los derechos de todas y de todos. Por ser personas, no por su posición social, por su poder político, por su poder económico. Por eso luchamos, por construir un país de justicia para todos. Y yo me he pasado décadas estudiando el desarrollo. Y les puedo decir que los pilares del desarrollo son 3. La educación, que la gente sepa su lugar en el tiempo, en el espacio, lo que busca, lo que espera, y que tenga talento humano. Pero educación sin productividad, que a su vez implica prosperidad, significa tener miserables bastante ilustrados. Por lo tanto, el segundo pilar es esa productividad que implica muchísimas cosas. El mismo talento humano, están interrelacionados estos factores. Pero también ciencia, tecnología, innovación, institucionalidad, que permita dar los adecuados incentivos para que la gente innove, emprenda, produzca, cree. Y el tercer pilar es la justicia.
Y no solo para el desarrollo, para la misma civilización. Sin justicia caemos en la barbarie, la ley del más fuerte, el irrespeto a los derechos. Gustavo también dio una bellísima definición de justicia al terminar su extraordinaria intervención. Es la virtud del alma, de tratar de dar a cada quien lo que le corresponde, su dignidad, ¿verdad? La virtud del alma para tratar de dar a cada quien su dignidad. Sin esa justicia no solo no habrá desarrollo, volveremos a la barbarie. Deben ser políticas de Estado, seguir apoyando a nuestro sistema de justicia, compañeros. Señora Anabel Hermosa, vicealcaldesa de Quito. Señora Lady Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Señor Marco Rodríguez, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Doctor Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Señora Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Y parecen cosas cotidianas ver 3 mujeres en la mesa directiva, ¿no? Una ministra de Justicia, otra vicepresidenta de la Asamblea Nacional, otra vicealcaldesa de Quito. Pero eso no existía hace 10 años. Hemos avanzado en equidad de género. Por supuesto, falta muchísimo más por hacer. Y querido Gustavo Yal, presidente del Consejo de Judicatura. Algunos dicen que la justicia no es independiente porque Gustavo es amigo, no es enemigo. Que me digan si hay una persona más capacitada en todo el país para ocupar la presidencia del Consejo de la Judicatura. Y empecé pidiéndoles disculpas, porque somos muy exigentes con nosotros mismos y nos sentimos responsables, políticos, cuando fallan las cosas, aunque no somos los culpables directos. En este caso, esta reestructuración de la justicia, la nueva infraestructura, la modernización de nuestro sistema de justicia, fue fruto de una muy arriesgada iniciativa política, la consulta popular del mayo de 2011, que se convirtió, gracias a Dios, en una nueva victoria popular. Pero se derrocó el viejo palacio y nos demoramos en construir las nuevas unidades. Y ustedes saben, en estos 24 últimos meses, todo lo que hemos tenido que enfrentar. Así que por factores económicos también se tuvo que demorar esta construcción. Tuvimos que ser muy creativos. Gracias a Dios hemos superado lo peor y pudimos obtener los recursos para terminar muchas de las obras. Y en las próximas semanas, pues, habrá inauguraciones a lo largo y ancho del país, dentro del sistema judicial, pero también el sistema educativo, sistema de salud, etcétera. Pero algunos no tienen tal vez la correcta visión de lo que hemos tenido que enfrentar. Probablemente son las mayores dificultades económicas de los últimos 70 años. La caída de exportaciones del 2015 no se ve del año 1949. El terremoto de abril 16 es la peor tragedia del país desde el terremoto de Ambato en los años 40. Nos cayeron en 2 años seguidos 40% las exportaciones. Las exportaciones del 2010 son 63% de las exportaciones del 2014. Eso no se veía desde hace 30 años, periodo 1985-1987. En aquella ocasión cayeron 32% las exportaciones en 2 años. Y nos subieron el gas, la gasolina, el teléfono, la electricidad, los pasajes urbanos, se generó inflación, se generó desempleo, hubo decrecimiento y tenían moneda nacional, que es el principal instrumento para enfrentar los choques externos. En aquella ocasión hubo otro choque externo que fue un terremoto que rompió el oleoducto El Sote, por el que se transportaba y exportaba nuestro petróleo. Hoy hemos superado factores mucho más graves, sin moneda nacional y sin paquetazos. Ya hay una clara recuperación de la economía ecuatoriana. La historia sabrá reconocer que cuando mejor hemos gobernado en estos 2 últimos años. Todo el mundo es buen capitán en mar serena. En tormentas y tormentas perfectas, ahí se ve quién en verdad sabe conducir un barco. Nunca ofrecimos atravesar esa tormenta sin siquiera mojarnos, eran inevitables los costos. Sí ofrecimos llevar la barca de la patria a puerto seguro. Y el 24 de mayo entregaré una economía en crecimiento y totalmente estabilizada. Les insisto, algunas veces no tenemos la dimensión, y no tenemos por qué saberlo tampoco, ¿no? Pero sí es bueno que para una mejor democracia, que los ciudadanos estén informados y formados para poder procesar adecuadamente esa información, para no caer en las manos de los politiqueros de siempre, que si tenemos un terremoto de casi 8 en escala Richter,
es por culpa de Correa y el fracaso del socialismo del siglo XXI. Desde que somos exportadores petroleros, por primera vez en la historia, el gobierno central no recibe un centavo de ingreso petrolero. Llevo 2 años gobernando sin ingreso petrolero. Pero no solo aquello, para que no quiebren las petroleras públicas, Petroecuador y Petroamazonas, tuvimos que entregarle 1.600 millones de dólares. Eso es lo que hemos tenido que enfrentar. Pero no solo aquello, como no tenemos moneda nacional, si hubiéramos tenido moneda nacional, la respuesta a factores externos como desplome, no solo de las exportaciones petroleras, de todas nuestras exportaciones, banano, palma, camarón, etcétera, hubiese sido la depreciación de la moneda. Como lo hizo Colombia, nos depreció más de 80% el peso, y eso que sufrió choques mucho menos graves que lo que sufrió Ecuador. Muy al contrario de aquello, el dólar se apreció, no tenemos moneda nacional, importamos la política económica de Estados Unidos y Estados Unidos apreció su moneda y fuertemente. Cuando yo llegué al gobierno, un euro compraba aproximadamente 1.3 dólares. Actualmente prácticamente están en paridad. Eso tritura una economía, desploma las exportaciones y en lugar de depreciarse la moneda para equilibrar el sector externo, se aprecia, con lo cual se encarecen aún más nuestras exportaciones y se abaratan las importaciones. Solo con eso, hace 10 años, les aseguro, el país hubiera colapsado. Pero no solo sucedió aquello. Por todos estos tratados firmados en los años 90, muchos de ellos en forma inconstitucional, entraron en vigencia antes de la aprobación del Congreso Nacional, como decía la Constitución de aquel entonces. Pésimamente negociado en Washington, donde no se negociaba un acuerdo, era un acuerdo de adhesión, decían aquí firme y firmaban nuestros supuestos representantes. Gracias a esos tratados, a esos acuerdos que se llaman de protección recíproca de inversiones, ahora una transnacional en Ecuador tiene más derechos que los seres humanos. Si aquí hay un abuso, atropello a los derechos humanos, antes de ir a la Corte Interamericana, tienen que agotar todas las instancias jurídicas del país. Una transnacional nos lleva directamente, sin acudir, de hecho, a ninguna instancia jurídica. Lleva a un Estado soberano a estos tribunales, donde los jueces son ad hoc y normalmente vienen de las propias transnacionales, son los abogados de las transnacionales. Y todo está en función, no del derecho, no de la justicia, no del Estado, sino del capital transnacional. Y por esas circunstancias perdimos un juicio de 1.000 millones contra Occidental. Revisen esa sentencia. La Procuraduría hizo todo un libro sobre aquel proceso, donde básicamente la sentencia dice, sí, la transnacional incumplió la ley, la sanción estaba estipulada en la ley, pero la ley es demasiado drástica. O sea, no juzga si la transnacional fue culpable o no, sino que juzga la ley de un país soberano, algo absolutamente inadmisible. Pero estábamos en el momento más difícil, era principios de 2016. El precio del barril del petróleo había bajado del mítico piso de 20 dólares. En todos los escenarios, el escenario extremo era llegar a 20 dólares. A inicio del 2016 tuvimos nuestro precio de barril, el precio del crudo ecuatoriano, como se vende con castigo, en 14, 15 dólares. Y en ese momento nos cae esa írrita sentencia del Tribunal Arbitral sobre Occidental y nos obligan a pagar en 6 meses 1.000 millones de dólares. Eso es un punto del PIB. Esto costó 60 millones. Esto es más de 15 veces lo que tuvimos que pagar al Occidental en 6 meses, 15 veces el valor de este edificio, 15 unidades judiciales y más. Y como no teníamos capacidad de negociación, porque necesitábamos financiamiento urgentemente, nos podían bloquear nuestras cuentas en el extranjero, embargar nuestros bienes, etcétera, tuvimos que acordar el pago en apenas 6 meses. Y luego vino el terremoto. Y con Chevron sucedió algo similar. Perdimos a inicio del 2016, de nuevo en forma absolutamente írrita, otro proceso. Y tuvimos que pagarle 140 millones, 1.140 millones en 6 meses. Pérdida neta absoluta. Porque no es lo mismo que yo le pague a la constructora que hizo este edificio 1.140 millones, va a quedar esa plata en el país, probablemente una parte se va afuera, pero gran parte quedará en el país, pagarán a sus trabajadores, consumirá productos nacionales y se reactiva la economía. Esto es plata que iba afuera. Esto es pérdida neta de 1.1% del Producto Interno Bruto. Pero como si esto ya no fuera suficiente, y yo soy creyente y creo que algunas veces Dios y la naturaleza nos pone a prueba, y nos pone a prueba, también soy un optimista enfermizo.
Y como siempre digo, espero que esa enfermedad sea contagiosa. Creo que no hay mal que por bien no venga, que estas pruebas nos los pone la vida, el destino, para salir fortalecidos como nación, como sociedad. Pero si aquello fuera poco, la tormenta perfecta a nivel económico, desplome de exportaciones y apreciación de la moneda de curso legal, contingencias legales multimillonarias, 1.1% del PIB en pérdida. También tuvimos una serie de desastres naturales no vistos en los últimos 70 años. Activación del volcán Cotopaxi, el volcán más alto del mundo. Había un deshielo del Cotopaxi y arrasaba el Valle de los Chillos, donde viven 250.000 personas. Un invierno extremadamente fuerte, que se evitaron los mayores problemas gracias a los 6 multipropósitos. Evitamos que se inunden centenas de miles de hectáreas. Perú, desbordamiento de ríos, albergados en esmeraldas, etc. Grandes pérdidas multimillonarias. Y luego, ese 16 de abril, donde ocurrió un terremoto de casi 8 en escala Richter. Eso nos produjo una pérdida de más de 3 puntos del PIB y un decrecimiento de 0.7%. Solo entre el terremoto y el pago occidental y Chevron tenemos decrecimiento de 1.8%. Pero eso no lo dicen los pseudoanalistas. Todo es culpa del fracaso de las políticas económicas del socialismo del siglo XXI. Y que no ahorramos en época de vacas gordas, no entienden lo que es el ahorro moderno. En el Egipto, hace 3.000 años, ahorrar era almacenar granos para la época de sequía. En el siglo XXI es tener multipropósitos para seguir produciendo, incluso con sequía. Por eso hemos podido recuperarnos tan rápido. El país muestra nuevas capacidades, extraordinarias capacidades que ni siquiera imaginábamos hace 10 años. Pero, sobre todo para el doctor Meneses, para los que no conocen todo lo que hemos tenido que enfrentar, no es solo ese sismo. Ese sismo ha tenido más de 3.200 réplicas. La ciudad de Amatrice, en Italia, se destruyó completamente por un sismo de 6.2. Más de 10 réplicas del sismo de 16 de abril han tenido una intensidad mayor a 6.2 en escala Richter. Y eso ha aumentado los costos. Cada día tenemos que actualizar el registro. Los que se opusieron a todo el tiempo, incluso a la ley de solidaridad para reconstruir Manaví Esmeraldas, a cada rato salen en los medios diciendo falta aquí una casa, no han reparado esto, y ni siquiera entienden que hay que actualizar el registro día a día, porque con las réplicas hay nuevos daños. En diciembre tuvimos un enjambre de sismos en Atacames. Los daños materiales fueron muy cuantiosos. Tuvimos que armar nuevos albergues, etc. La situación ha sido durísima. Hace 10 años, por la tercera parte de esto, sin moneda nacional el país hubiera colapsado. En el 99 hicieron colapsar al país, por mucho menos lo que hemos enfrentado. Y con moneda nacional, los economistas profesionales saben de lo que hablo. La convertible argentina, sistema mucho menos rígido que la dolarización ecuatoriana, aguantó choques menos fuertes. La crisis mexicana, el efecto tequila del 94, la crisis asiática del 97 y la depreciación de Brasil en el 98. Depreciación menor a la depreciación que nos hizo Colombia. En 10 años aguantó choques menos fuertes, siendo un sistema menos rígido que el ecuatoriano, el de dolarización, que lo que nosotros hemos aguantado en apenas 2 años. Y estalló la convertible argentina. Muy lejos de aquello, insisto, la economía ya se está recuperando. Debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho todos juntos. Pero han sido meses verdaderamente duros. Y otra noticia importante. Imagínense en esas circunstancias al inicio del 2016. Barril de petróleo a menos de $20. Sismo, ¿no? De 8 en la escala Richter, tener que pagar 1.140 millones en 6 meses. Y viene la burocracia del Fondo Monetario a decir que vamos a crecer 4.5%. Eso fue a inicios de abril, antes del sismo. Y que íbamos a decrecer hasta el 2022. Y la prensa siempre irresponsable por hacer daño al gobierno, esos fueron los titulares. ¿Qué banco, qué fuente de financiamiento le va a otorgar crédito a un país que va a decrecer hasta el 2022? Entonces complican aún más las cosas. Por supuesto, como siempre estaban equivocados. Luego el terremoto, en vez de aumentar su cifra de decrecimiento, la tuvieron que reducir a la mitad. Iba a ser mucho menor. Solo por los pagos a las petroleras transnacionales y por el sismo debimos decrecer 1.8. Y les aseguro que no vamos a lograr crecimiento, pero vamos a decrecer menos que 1.8. Es decir, la política contracíclica del gobierno ha dado resultado. Y ya en el año 2017 vamos a crecer, y vamos a crecer más que el promedio de América Latina. Pero aquí algo importante. Les decía que hemos superado estos momentos durísimos, dificilísimos, sin paquetazos, sin moneda nacional. Y lo primero significaba que el costo de las dificultades de las crisis económicas siempre caían sobre los más pobres.
Analicen la historia de América Latina. Había dificultades económicas, los programas de ajustes aumentaban pobreza, aumentaban desigualdad. Todos los estudios nos dicen que la pobreza no ha aumentado y que la desigualdad no ha aumentado. Y ya tenemos datos muy detallados, y esto es inédito en América Latina, que demuestran que el ajuste, como debió ser, cayó sobre los más ricos, no sobre los más pobres. Tenemos estadísticas, pero por si acaso, para contextualizar esto, entre 1996 y 2006, no les quiero dar una cátedra de economía, pero es importante contextualizar las cosas y también explicar por qué nos demoramos con esta unidad más de lo que hubiéramos querido. Hemos tenido que enfrentar de todo. Entre el 1996 y 2006, la economía en dólares creció 85%. Entre el 2006 y 2016 ha crecido 105%. Pero a diferencia de la década anterior, cuando los más ricos vieron crecer su ingreso 112%, el 10% más rico, eso se llama estadísticamente decil. El decil más alto, el decil más rico, subió 112% su nivel de ingreso. El decil más pobre solo lo vio subir 20%, lo cual nos hace un país más injusto, más inequitativo. Con la Revolución Ciudadana hemos crecido mucho más, pero no solo eso. Lo más interesante, son los pobres, el decil más pobre, el decil más bajo, el que ha crecido 112%. Todos hemos ganado, pero el decil más rico solo ha crecido su ingreso en 40%, lo cual disminuye las brechas de desigualdad, compañeros. Y algo inédito, somos de los 3 países de América Latina que más reduce desigualdad. Pasamos de ser de los más inequitativos a los menos inequitativos. Todavía no podemos hablar de un país equitativo, nos falta mucho para eso, pero somos mucho menos inequitativos que antes. Pero no solo eso, en esta etapa tan dura, el ajuste se ha hecho también que el 70% de la población más pobre no ha visto disminuir su ingreso. El 30% más rico lo ha visto disminuir en un promedio de $19. Y el 10% más rico, donde ha caído el mayor peso del ajuste, ha visto disminuir su ingreso en $39. Ojalá todos hubiéramos podido aumentar ingresos, pero en época de dificultades hay que hacer ajustes. Y ese ajuste debe caer no sobre los que menos tienen, sobre los que más tienen, y eso es precisamente lo que ha ocurrido, compañeros. Eso es algo inédito en la historia de Ecuador, en la historia de toda América Latina. ¿Qué significa esto en la práctica? Que cuando se pusieron las salvaguardias para poder equilibrar el sector externo, para que no estalle la economía, la dolarización, se puso salvaguardia sobre el perfume importado, sobre el licor importado, no sobre los bienes de primera necesidad, es decir, afectando a los que más tienen, no a los que menos tienen. Cuando se hizo la ley de solidaridad, se puso una contribución especial de sueldo a los que mayores días de contribución a los que más ganaban, y la contribución por una sola vez sobre el patrimonio a los más ricos, a los que tenían más de $1 millón. Es decir, el ajuste siempre fue orientado, no como antes, sobre los más pobres aumentando gas, gasolina, pasajes, teléfono, etcétera, sino sobre los que más tenían. Por fin vemos justicia social en el país, compañeros. Pero todos estos problemas nos demoraron algunas horas, por lo que reitero las disculpas del caso. Y yo estaba muy preocupado con respecto a Quito, porque, insisto, después de la reforma aprobada en consulta popular, después de la consulta popular, de la orden del mandante, un proceso inédito también en América Latina y hasta donde conozco en el mundo entero, que por consulta popular, a través de las urnas, el pueblo ordene una reforma judicial. Después de tanta esperanza, en Quito retrocedimos incluso en dispersión de servicios. Estaba realmente angustiado. Así que es un momento de alegría para Quito, para Ecuador y personalmente para mí, de tranquilidad, poderles entregar esta magnífica obra. Y ustedes saben, compañeros, que hemos impulsado esta transformación con el máximo respeto a las distintas funciones del Estado, pero reconociendo que el Estado es uno solo. Yo no podía garantizar seguridad si todos los delincuentes salían por caducidad de la prisión preventiva. ¿Cómo se puede manejar un país, su presupuesto, si por los fallos de la función judicial éramos demandados en cortes internacionales y perdíamos centenas de millones de dólares? La independencia de funciones no significa que cada función debe actuar como república independiente. Somos parte de la misma república, somos parte del mismo Estado. Hay que coordinar acciones para, como decía Gustavo, el privilegio de poder servir mejor a nuestros ciudadanos. Este complejo judicial que inauguramos hoy es otra muestra de la nueva justicia. Y no es solo hierro, no es solo cemento,
es eficiencia, agilidad, transparencia, condiciones indispensables no solo para el manejo de la justicia, sino para el progreso integral de los pueblos. Transformar la justicia significa acercar los servicios a la gente, con un modelo de gestión descentralizado que acelera el despacho de causas. La reforma integral de la justicia se concreta en 4 ámbitos: dotación de infraestructura moderna, que es fundamental, con la correspondiente tecnología, internet, video, etcétera. Reformas en las normas procesales. Tenemos el nuevo COIP, tenemos el nuevo código, el COGEP, siempre se inventan nombres medio raros, hay que hacer todo un doctorado para deducir la criptografía kikuyesca, ¿no? Estas reformas a las normas procesales, tan importantes para la oralidad, para el nuevo Código Orgánico Integral Penal, que fue tan manipulado, prohibido olvidar, dijeron que íbamos a meter preso a todos los médicos por mala práctica. Por el contrario, antes cualquiera podía acusar de homicidio inintencional a un médico si fallecía el paciente. Ahora hay estrictas normas, se dijo, están mintiendo. El tiempo nos dio la razón, como siempre, perdónenme, no es arrogancia, es evidencia. Y se han reducido a la tercera parte los casos por mala práctica profesional en caso de los médicos. Hoy hay un caso que está en los medios, el del doctor Carlos López. Aquí no conozco, pero tengo las mejores referencias de él. Trabajaba en el Seguro Social, pero actuó la justicia, que es independiente. Ya lo declararon perseguido político. No entiendo por qué un cirujano que trabajaba para el sector público va a ser perseguido político. Pero así es como se atenta contra las instituciones, así como quieren robar la esperanza, la alegría, politizando hasta las cosas más serias, más importantes. Dicho sea de paso, el doctor Carlos López no fue juzgado con el COIP, fue juzgado con el anterior Código Penal. Pero decían, tratan de transmitir la idea que es por el nuevo COIP que ese doctor ha sido sancionado. Es el caso Mazoya, la joven francesa que murió hace unos 6 años. Quiero decirles que nosotros nos preocupamos de esas cosas, de que inocentes no sean sancionados. Y en un momento dado recibí una carta del otro doctor implicado, que era administrador, su hija había sido mi alumna, ¿no?, pidiendo un indulto para su padre. Y analizamos el caso Mazoya, pero por elemental delicadeza también preguntamos a la familia, le escribimos a Francia. El padre de la chica Mazoya es médico y dijo: presidente, le ruego que no conceda el indulto porque aquí sí hubo tales y tales cosas. De todos modos, estamos esperando que acabe todo el proceso, está en revisión, y luego de eso volveremos a analizar las posibilidades de un indulto si creemos que realmente no ha habido la sanción correcta para lo que sucedió aquel nefasto día. Pero que no digan que es persecución política, ya basta. Cada vez que se le quiere hacer daño al gobierno y no están de acuerdo con una sentencia, persecución política, no hay independencia de la justicia para robarnos la alegría. Ahí sí, para desinstitucionalizar al país. O como decía Gustavo, para volver al pasado, el pasado del reparto de las cortes, el pasado de la falta de justicia, la falta de transparencia, queridos compatriotas. Hemos avanzado en estas normas procesales gracias al apoyo de nuestro bloque legislativo. Y aquí otra idea fuerza. Ahora nos quieren hacer creer que independencia de funciones es la pugna de poderes. Prohibido olvidar lo que era el Ecuador de antes. Con la pugna de poderes, cómo se inmovilizaba el país entero. Gracias a Dios, por el apoyo de nuestro pueblo, hemos tenido un amplio, ampliamente mayoritario bloque legislativo que nos ha permitido legislar para darles a ustedes, al presente y al futuro, un mejor país, en este caso con nuevas normas procesales. El tercer eje de esta reforma de la justicia es el fortalecimiento de la carrera judicial, con base en la más estricta meritocracia. Ya no saben qué hacer para hacerle daño al país, para hacerle, supuestamente al gobierno, para hacerle daño al país, para hacerle daño a la reforma judicial. La otra vez sacaron una pobre ex jueza destituida, que se había pasado los tragos, hacía alarde de su supuesto poder, y esa era la muestra de que nuestros jueces no servían y que todo había sido dado a dedo. O sea, es la mejor muestra de independencia de la justicia, porque si era cercana a Alianza País, ¿cómo pudo ser destituida? No resiste la menor lógica. Dicho sea de paso, eso también fue machismo. Y yo no escuché que nadie se quejara por aquello, que el vestido de la jueza, que su comportamiento. Un juez, sin estar bajo los efectos del licor, había tenido actitudes igualmente prepotentes. Duró 2 días el escándalo.
Con la pobre jueza duró 2 meses, sigue durando, se hicieron muñecos, etcétera, y ahí no vi quién denunció ese caso de machismo, de haberse, ¿cómo se dice? Se me va la palabra, ensañado con esa pobre joven. Nosotros tenemos siempre la regla de oro, que si toda la humanidad la siguiera, viviéramos mucho mejor. No hagas otro lo que no quieres que te hagan a ti. Pero ahora hay meritocracia, ustedes lo saben, los jueces lo saben. ¿Cuándo ha habido alguna interferencia política en los concursos? ¿Cuándo han recibido la llamada de un ministro, del presidente, para influir en algún caso? Pero ¿qué es lo que pasa? Como ya no manejan ellos las cortes, entonces dicen que ahora son manejadas por nosotros. Entendamos, cuando nuestras élites, cuando nuestra partidocracia nos habla de falta de independencia de justicia, que ya no manejan la justicia, cuando nos hablan de ausencia de libertad de expresión, es que sus medios no impunemente pueden aplastar la honra de cualquier ciudadano, que gracias a esa ley de comunicación ahora se ha empoderado. Gustavo hablaba del equilibrio de fuerzas, que mejora la justicia, no lleva a la mediación. Esa ley de comunicación ha equilibrado la fuerza. Ya el ciudadano no es una víctima inerme, indefensa del poder mediático, ya tiene recursos para defender su honra, su prestigio, para buscar la verdad. Entonces, cuando dicen que no hay libertad de expresión, que ya no pueden abusar con sus medios de comunicación. Entendamos siempre el lenguaje de esas élites. No hay independencia de justicia. Léase, ya no pueden manipular ellos la justicia como lo hacían antes. Y el cuarto pilar de esa reforma es la creación de una mesa de justicia, precisamente para coordinar todas las instancias del Estado que tienen que ver con la correcta administración de justicia. Esa mesa es presidida por el Consejo de la Judicatura, pero es el espacio de coordinación para instituciones que apoyen al sistema, del Ejecutivo, el Ministerio Coordinador de Seguridad, la Policía, Ministerio del Interior y de Justicia, Fiscalía y Defensoría Pública y del Pueblo. Hace un par de meses de visita cuando su visita en nuestro país, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tribunal más importante del continente, el brasileño Roberto Caldas, manifestó que la reforma judicial ecuatoriana quizás sea la más importante del mundo. Esa es la mejor respuesta a los que nos quieren robar la alegría, la esperanza. Pero también debemos tener claro que esto no es obra de un presidente, de un gobierno, es de todo un pueblo que decidió tomar el destino en sus manos. Además, la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamérica, CONJIP, ahora que ciertos gremios tomados por la politiquería, dirigidos por gente muy cercana a la Pichicorte, ahora hablan de que la mayoría de los abogados no creen en el sistema, en la imparcialidad del sistema. No, la mayoría de sus abogados, porque esto es lo que piensa el mundo de la reforma judicial del Ecuador. Y lo que piensan los ciudadanos ya lo vamos a ver más adelante. El Consejo de Ministros de Justicia Iberoamérica, CONJIP, conformado por 21 países, en un hecho inédito, entregó al pueblo ecuatoriano la condecoración de la Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia, se le entregó al presidente, primer presidente al cual le otorgan este reconocimiento, por las transformaciones realizadas en nuestro sistema de justicia. Esto es lo que piensa el mundo, como lo que ha dicho el doctor Meneses, ¿no?, jurisconsulto de la hermana República del Perú. Otro reconocimiento es haber designado a Quito como sede de la Cumbre Judicial Iberoamericana a realizarse en abril del 2018. Hoy se habla mucho de la lucha, algo que deteriora nuestras democracias. No es patrimonio del Estado, no es patrimonio de lo público, es transversal a una sociedad. En el caso de refinería, el cabecilla de la mafia es un abogado independiente, Charlie Pareja Cordero, principal abogado de los hermanos de Isaías, principal abogado de Brecht, ex secretario privado de León Febres Cordero. En el caso de Brecht, todavía no tengo mayores datos, se ha dicho que se han dado coimas, ¿dónde están los nombres, las cuentas, los contratos? Eso esperamos, para sancionar con todo el rigor. Les puedo asegurar que siempre se han defendido los intereses del Estado. Nosotros hasta expulsamos a esta empresa del Ecuador, pero también un corruptor del sector privado. Los más grandes saqueadores de la historia de este país no han sido funcionarios públicos, han sido banqueros pillos y básicamente los hermanos Isaías, hoy en impunidad en Miami y considerados respetables inversionistas
en dicho país. Pero no se trata de la charlatanería para corregir este problema. Estamos en una nueva situación como país. Es cierto, antes la corrupción era generalizada y tolerada, era evidente la corrupción en las aduanas. Ahora existe corrupción en las aduanas. Era evidente la corrupción en Pacifitel, el negocio más rentable del mundo, telecomunicaciones, y perdían plata a borbotones, por decenas de millones, porque era una cueva de ladrones, de reparto de la partidocracia. Era evidente en cosas tan sencillas como el registro civil, que quedaba muy cerca de aquí, donde el ciudadano era extorsionado, era evidente esa corrupción, porque si no pasaban plata, no podían hacer ningún trámite. Hoy tenemos la cédula de identidad en 20 minutos, tal vez el proceso más rápido del mundo entero, compañero. Y era evidente la corrupción en el sistema de justicia. Y no hay peor estado que cuando ya un país empieza a reírse de su propia desgracia, en vez de tratar de corregirla, ya la asume como natural, como algo imposible vencer. Prohibido olvidar, al Palacio de Justicia de Guayaquil le llamamos los guayaquileños el Palacio de la Moneda. Se decía que en los juzgados penales no se saludaba así, se saludaba así. O ya lo olvidaron. Nuestra mejor respuesta a los que hablan tanto de la corrupción, habiendo sido partícipe de esa corrupción, porque hubo corrupción hasta legalizada, la incautación de depósitos a los ciudadanos en el feriado bancario del 99, fue corrupción legalizada, le robaron los depósitos a nuestra gente. Si tenían 1 millón de sucres, se lo congelaron a 10.000 sucres dólares, le congelaron $100, le devolvieron un año después en dólares, pero a 25.000 sucres dólares, le devolvieron $40, le robaron $60 del bolsillo de gente inocente para financiar el salvamento o salvataje bancario. Se daban certificados de depósitos que lo compraban banqueros quebrados, banqueros pillos que hacen negocio hasta con la tragedia de los demás, con descuento. 1 millón de sucres, pero te pago solo 400.000, 60% de descuento. Y con el poder político por decreto, obligaron a la Corporación Financiera Nacional a que le compren los mismos certificados por el 100% a los banqueros. Por esa intermediación se volvieron multimillonarios y quebraron a la Corporación Financiera Nacional, a la cual llenaron de papeles inútiles. Eso también es corrupción, pero corrupción legalizada. Eso ya no existe en la patria nueva, compañeros. Lo que existe es esa corrupción residual, tan difícil de controlar. La demagogia dice que faltaron controles, fiscalización. Si hubiéramos tenido oposición en asamblea y hubieran hecho el show político y mediático de un juicio político a los ministros, ¿cómo se hubiera evitado las coimas que se han entregado en cuentas secretas, en empresas fantasmas, en paraísos fiscales? ¿Cómo se evita eso? Eso solo se puede descubrir si hay delación, como el caso de Odebrecht, o si hay filtración, como el caso de Panama Papers. Pero debemos de jugar con cosas tan sagradas como la lucha anticorrupción. Ya esa corrupción generalizada, evidente, ya esa corrupción legalizada por la incestuosa unión entre poder político y poder financiero, no existe en la patria nueva. Pero esa corrupción del pillo que recibe una coima de una empresa corruptora, ya es cambiar el corazón del ser humano. No nos engañemos, no es cuestión de controles, no es cuestión de fiscalización, es cuestión de valores. El Papa Francisco dice, la corrupción viene de la adoración al dinero, y eso es lo que hay que cambiar. Pero para ello son procesos educativos, etcétera, y sanción cuando se descubran estos casos, que es precisamente lo que estamos haciendo, a dejar de banalizar la lucha contra la corrupción. Pero un importante paso es una nueva justicia eficiente, transparente. Aquí ustedes entran, hay separación entre usuarios y funcionarios. Esos pobres jueces parece que están en vitrina, no pueden ni, como siempre digo, ni meterse el dedo en la nariz, que todo el mundo los va a ver. Entonces, esos son verdaderos pasos en la lucha contra la corrupción, no la charlatanería de siempre. Desde el año 2011, año de la consulta, hemos invertido más de 2.500 millones de dólares en el sector justicia y 385 millones en el sistema penitenciario para tener realmente una verdadera rehabilitación social. En total son casi 3.000 millones de dólares. Y hoy entregamos esta magnífica obra. Desde hace más de medio siglo no se había construido en Quito una obra de esta magnitud para la administración de justicia. Los servicios estaban dispersos en 8 edificios, la mayoría alquilados, y en parte por culpa nuestra.
asumo la responsabilidad, aunque no fui ni me enteré, por haber derrocado, antes de tener nuevos espacios, el antiguo Palacio de Justicia. Aquí laborarán 144 jueces, 26 defensores públicos y 650 funcionarios que atenderán al menos a 3.000 personas por día. Se beneficiarán directamente 1,5 millones de habitantes del norte de la capital e indirectamente todos los quiteños y toda la provincia de Pichincha. Este complejo es el más moderno del país y de la región. Ecuador no tiene ya nada que envidiarle a ningún país vecino. Estábamos en los últimos puestos, nos decían que éramos lo peor, que no podíamos hacer nada bien. Ahora estamos en muchas cosas a la vanguardia de América Latina y del mundo entero, compañeros. Aquí funcionarán 66 salas de audiencias, las unidades judiciales de trabajo, civil, penal y contravenciones, los tribunales contencioso tributario, administrativo y de garantías penales, la Defensoría Pública, el Centro Nacional de Mediación y el Archivo. Tiene también dependencias judiciales de la mujer, de la familia, de la niñez y adolescencia, civil y mercantil, de inquilinato y relaciones vecinales, laboral y constitucional. Muchas gracias a la contratista RHR y a los 2.000 técnicos, funcionarios y obreros que participaron en la construcción de esta obra. Yo pasaba de noche y los veía trabajando. En verdad, me metieron mucho entusiasmo para recuperar el tiempo perdido. Desde que se les dio la obra a ellos, cumplieron estrictamente los plazos del contrato. Obra en que hemos invertido más de 66 millones de dólares, incluidos mobiliario y equipamiento. Y ustedes saben los cambios históricos en la justicia. Y lo sabe el mundo. La Universidad Norteamericana de Vanderbilt, en el 2014, establece que nuestro sistema de justicia ostenta el segundo lugar de América del Sur en nivel de confianza ciudadana. No nos interesa tener la confianza de politiqueros que se toman gremios supuestamente para representar a los abogados cuando ha sido partícipe de la pichicorte de las horas más trágicas de esta república. Nos interesa la opinión de nuestros ciudadanos y el nivel de confianza en nuestro sistema de justicia es el segundo más alto de América del Sur. Y en lo que respecta a la certeza de que la justicia castiga al culpable, somos primeros en la región. La gente sabe que ahora todo depende de quién tiene la razón, no quién tiene más poder político, más poder económico, más poder social, más poder mediático. Hoy somos referente internacional y tenemos pedido de asistencia técnica de Bolivia, Perú, ustedes lo han visto, Paraguay, y organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuándo se veía aquello en el viejo país? Y son pedidos en materias como flagrancia, mediación, jurimetría, modelo de gestión, entre otros. Hasta hace poco, un grave problema en nuestro sistema judicial eran las causas represadas. Justicia que tarda no es justicia, ustedes conocen el popular adagio. Había 242.481 causas ingresadas y el porcentaje de resolución era inferior al 30%. Desde el 2014 nuestro sistema de justicia es capaz de evacuar todas las causas que ingresan y más del 100%. Así, progresivamente estamos despachando las acumuladas de años anteriores. El nivel de despacho es mayor al 100%, es decir, se despacha más de lo que ingresa, en consecuencia podemos bajar el acumulado histórico. Y Ecuador tenía una de las tasas más bajas de cobertura judicial de la región. La media de América Latina está en 11.35 jueces por cada 100.000 habitantes. En el Ecuador, antes de la reforma y de la consulta, teníamos 7.6 jueces por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos por encima del promedio latinoamericano con 12.6 jueces por cada 100.000 habitantes. Tenemos el número de jueces adecuado para nuestro sistema judicial. Tampoco se trata de tener la mayor cantidad de jueces por habitante, es lo necesario. Pero son jueces ahora con adecuadas oficinas que obtienen su nombramiento por concurso de merecimientos. Antes teníamos jueces encargados, designados a dedo y muchísima escasez de jueces. Sin embargo, debemos frenar el abuso de quienes establecen demandas irrelevantes que luego las abandonan. Debemos continuar profundizando fórmulas de arreglo extrajudicial como la mediación y los jueces de paz. La administración de justicia es costosa, nos cuesta centenas de millones de dólares. Estos jueces es gasto público y es gasto corriente, es burocracia, son servidores públicos. Eso es lo que muchos no quieren que tengamos, que volvamos al pasado, prohibido olvidar. Pero sí debemos establecer sanciones más fuertes para quienes litigan de mala fe y para muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tal vez hable una herejía jurídica, pero en la Constitución pusimos que todo el sistema es absolutamente gratuito. Por supuesto, lo penal debe ser gratuito, lo laboral gratuito, lo familiar gratuito. Pero lo mercantil, si hay una disputa entre dos, como ya nos ha pasado, multimillonarios herederos,
acerca de una herencia de $1.000 millones, ¿por qué el pueblo ecuatoriano le tiene que pagar la solución de su conflicto? ¿No deberían pagar las costas judiciales, los costos del proceso? Son cosas que debemos reflexionar, compañeros. Y no debemos tenerle miedo a discutir estas cosas. Porque a mí me acusan de, ¿cómo dicen?, de perseguir al que piensa diferente, que es lo que dicen todos los días. Pero cuando yo pienso diferente, todo el mundo me cae encima, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de alimentos, hasta la Asamblea se me opuso, ¿no?, en la Corte Constitucional. Pero es la única prisión por deuda que se admite en el mundo civilizado, en el mundo moderno. En la Edad Media, pues te ibas preso por deuda y las deudas eran hereditarias. Eso es inconcebible en el siglo XXI, salvo una excepción: deuda por alimento. ¿Y por qué? La justificación: el derecho superior del niño. Hasta ahí todo maravilloso. Pero debe haber mala fe, irresponsabilidad, dolo, fraude. Pero si un pobre padre de familia pierde su trabajo, se queda desempleado, si no paga 2 meses la pensión, va preso. Y ahí contradicen, los mismos que definen estas cosas, como la Asamblea con todo cariño Roche, que en otras cosas son los principales defensores de no criminalizar la pobreza, ahí sí la criminalizan. O son, siempre cuando yo quería aumentar las penas para el microtráfico, me decían, usted es un neófito, el aumento de pena no disminuye el delito, entonces eliminemos todas las penas. Pero aquí sí debe irse preso y no resolvemos absolutamente nada. Ese hombre preso no va a encontrar trabajo. Ese niño con su padre preso no va a tener la pensión alimentaria. Y el Estado tiene un preso más que mantener, el peor de los mundos. Son cosas que debemos enfrentar, tratar de buscar soluciones con buena fe, con recta actitud, buscando el bien común. Y por qué no, no solo la justicia, también la eficiencia, queridos compañeros. Por el contrario, lo que sí debemos oponernos es en este festival de ofertas y politiquería, que es mediocre, que está la campaña electoral, pues salvo las excepciones de siempre, cuando por ahí escuchaba que una candidata ofrece llegar al poder, volver a tener un ministro de Defensa militar. O sea, para ella tener un civil en el Ministerio de Defensa ha sido un retroceso. O sea, la mejor muestra de la supremacía del poder civil sobre el poder militar, pero para ella es un retroceso. Con ese criterio, pues también tenemos que exigir que el ministro del Interior sea un policía. Bueno, por ahí también escuché una señora que decía, esposa de un candidato, que para que haya desarrollo social debemos restituir el puesto de primera dama. O sea, desinstitucionalizar el país y que el desarrollo social esté en manos del voluntarismo. Y por ahí también escucho que hay que, para eliminar el problema de las drogas, hay que derogar la tabla de consumo de drogas. ¿Saben lo que eso significa? Volver a criminalizar el consumo. Ese pobre hombre que tiene un problema de salud, consume droga, no es que trafica, consume, no va a ir a un hospital, no va a ir a un centro de salud, no va a ir a un centro de rehabilitación, se va a ir preso. Tenemos que luchar para que la demagogia no nos vuelva al pasado, compañeros. Bueno, precisamente para hacer más eficiente el sistema de justicia, para obviar costosos procedimientos judiciales, se ha impulsado mucho la mediación, mecanismo que casi no se utilizaba. Y sobre todo por cierta cultura ecuatoriana y latinoamericana, nos gusta muchas veces el conflicto, no nos gusta consensuar, no nos gusta negociar dentro de los parámetros que establecen los principios, los valores. Pero se ha impulsado muchísimo ahora la mediación. Y esta ha permitido resolver más de 34.000 causas sin necesidad de juicio. ¿Saben cuánto es el ahorro de todo aquello? Aquí está el ahorro nacional. Todo eso nos permite ahorrar decenas de millones de dólares. Con la Constitución del 2008 creamos la Defensoría Pública. Antes no existía Defensoría Pública. Los pobres no tenían abogado. Éramos uno de los 3 países de América Latina sin este servicio. Hoy tenemos 733 defensores públicos. Pero aquí también creo que algunas veces hasta se exagera, ¿no? Ya no me defiendan perritas pitbull que mataron a niños, ¿no? Yo creo que se necesita mayor seriedad en el uso de los recursos del pueblo ecuatoriano. Atrás quedaron los tiempos en que cerrar carreteras, secuestrar funcionarios, miembros de la fuerza pública o paralizar servicios eran los instrumentos de chantaje de ciertos grupos para negociar con el gobierno. Con este gobierno no van a lograr absolutamente nada con esas medidas de hecho. Combatir estas ilegalidades, como lo hacemos nosotros, es para algunos atentar contra los derechos humanos, es criminalizar la protesta social. Si se le pone un juicio a grupos por ancestrales que se digan, por haber secuestrado 2 militares, es criminalizar la protesta social. Ya baste tanta farsa, que nadie se equivoque. En el nuevo Ecuador, todos debemos cumplir la ley. Ahora sí,
vivimos en un verdadero Estado de Derecho. Acabamos también con la perniciosa manipulación de la caducidad de la prisión preventiva. Esto era terrible, doctor Meneses, terrible. En el 2008 hubo 2.061 casos de caducidad. ¿Qué significaba eso? Que si la policía, arriesgando su vida, metía preso al mayor criminal, asesino en serie, violador, si en un año no tenía sentencia, se lo dejaba libre, por mandato constitucional correcto, porque la otra cara de la moneda es tener 10, 12 años personas sin sentencia, ¿no? Sin recibir justicia. Pero en total nos soltaron como 6.000 presos por caducidad de la prisión preventiva, muchos de ellos peligrosísimos delincuentes. En el 2016 solo tuvimos 11 casos, todavía demasiado, pero representan el 0.03% del total de procesos, es decir, 3 casos por cada 10.000. Y les aseguro que no fueron casos peligrosos a los cuales se les da mucho seguimiento. Antes de este gobierno, 2005, el Ecuador tenía más del 64% de procesos penales sin sentencia, uno de los peores porcentajes en Latinoamérica. En la actualidad, más del 73% de procesos penales tiene sentencia y el 27% restante espera dentro de los tiempos legales esa sentencia, lo que representa uno de los mejores estándares en la región. Gracias al trabajo coordinado con las distintas instancias de la justicia, policía, sistema de rehabilitación social y fiscalía, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se redujo de 18 en el 2008 a 5.7 en el 2016. Ya estamos en el segundo lugar de toda América Latina. Es decir, si este es el indicador más importante de seguridad, como algunos lo consideran, seríamos el segundo país más seguro de toda Latinoamérica. Incorporamos tecnologías que garantizan transparencia y celeridad procesal. El nuevo sistema de videoaudiencias ha evitado que alrededor de 18.000 personas privadas de libertad sean trasladadas para celebrar audiencias presenciales. Ahora hay más seguridad, pero también ahorro. Por favor, todos debemos pensar en el ahorro. Los jueces, los abogados. Y no hay, como se quiere hacer creer, un vínculo de exclusión, o perdón, eso es un oxímoro, una relación de exclusión entre agilidad y adecuada justicia. No, se puede hacer las dos cosas, justicia ágil y justicia adecuada. Pero todos debemos pensar en eficiencia, la policía, las Fuerzas Armadas, el sistema de salud, el costo por paciente, dónde mejor atenderlo, cuánto tiempo pasa en la cama de un hospital, cuánto debe pasar, el sistema educativo, porque con eso se puede lograr más justicia. Eficiencia significa hacer más con menos y con esos recursos liberados puede atender los derechos, los servicios a muchas más personas. Este sistema de video nos ahorra cerca de 4 millones anuales en gasto de movilización y custodia. Hemos entregado 8 complejos judiciales en todo el país, en Florida Norte y Valdivia Sur en Guayaquil, los complejos judiciales de Durán, Ambato, Latacunga, Ibarra, Otavalo y Cayambe. Es importante la infraestructura, es importante la tecnología, pero lo más importante son ustedes, queridos jueces. Los mejores jueces del planeta debe tener este país, jueces probos, jueces sabios. En la antigüedad el sabio era el justo y ese sabio era el juez. Que nada limite nuestros sueños. No solo debemos tener el mejor sistema de justicia de Sudamérica y Latinoamérica, sino que podemos y debemos tener el mejor sistema de justicia del mundo entero. Creamos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, impulsamos el nuevo Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico General de Procesos, que introduce la oralidad en los procesos. Antes un juicio ejecutivo, que debía ser el más rápido, tardaba hasta 2 años y medio. Hoy demora 31 días en promedio. Un juicio contencioso tributario tomaba 10 años y hoy, gracias al proceso oral, tarda en promedio 3 meses. Las reformas al sistema judicial nos han permitido ahorrar 250 millones de dólares. No solo hay mejor justicia, ahorramos, gracias a esa mejora en la justicia, centenas de millones de dólares. Entre otras razones porque logramos bajar los costos por proceso de cerca de $1.356 a $557. Estas cosas hay que hablarlas porque, insisto, somos un país de escasos recursos y así tuviéramos abundantes recursos, siempre hay que buscar la eficiencia. Y con eficiencia se puede hacer más para muchas más personas, más bien a más ciudadanos y en consecuencia mejorar la justicia global. Queridos compatriotas, el viejo Ecuador, ustedes lo saben, era el de la desesperanza, el del Palacio de la Moneda, y que éramos los más corruptos y eso no podía cambiar. No podíamos tener adecuada justicia.
Era el Ecuador de los sueños imposibles, el de la indolencia, de la veeduría internacional a la reforma de la justicia en Ecuador, coordinado por el juez español Baltasar Garzón. Dice que en nuestro querido Ecuador, cito, la nueva cara de la justicia se expresa no solo en los edificios y en los propios servidores judiciales, sino también y principalmente en la aproximación de la justicia al justiciable, en la transparencia en el ejercicio y en aplicación de la misma. Cierro cita. Estas reformas son uno de nuestros mayores legados para las futuras generaciones. Un país de justicia. Y con estas palabras y con mucha alegría declaro inaugurado el Complejo Judicial Norte en nuestra querida capital de la República. ¡Que viva la nueva justicia ecuatoriana! ¡Que viva Quito! ¡Que viva la patria nueva! Un abrazo a todas y a todos. Agradecemos al señor presidente de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, por su intervención. Con su participación concluye este acto. En nombre del Consejo de la Judicatura, damos las gracias a todos los presentes por su amable asistencia a este evento de inauguración del Complejo Judicial Norte de la ciudad de Quito. Distinguidas autoridades de la mesa directiva, este acto ha terminado. Deseamos una buena jornada para todos y todas. Un muy buen día. Así concluye este evento de inauguración del Complejo Judicial del Norte de Quito. El presidente de la República, Rafael Correa, durante su intervención hizo hincapié en los avances que ya se sienten en la justicia, además que son reconocidos no solo por los usuarios, por los ciudadanos, sino que son reconocidos de manera internacional. Este es el Complejo Judicial en Norte, 65.9 millones de dólares fue la inversión, incluyendo el mobiliario. Ya está en funcionamiento desde el 16 de enero y por supuesto la ciudadanía puede acceder a los servicios que tienen que ver con la función judicial. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédense en sintonía de Tele Ciudadana. Un abrazo y hasta pronto. Tele Ciudadana presentó inauguración del Complejo Judicial Norte desde la ciudad de Quito.